Soy estudiante de medicina y como puedes suponer, a lo largo de la carrera he tenido que memorizar un montón de cosas. Pero yo antes pensaba que memorizar era simplemente repetir una y otra vez ese contenido que estabas estudiando hasta que entré en la escuela de medicina y me di cuenta que no se trata de repetición, se trata de entrenar a tu cerebro para recordar esa información que estás estudiando, y he desarrollado un montón de técnicas alrededor de esto que me han ayudado bastante en este sentido. Por eso he decidido hoy condensar toda esa información en este video y explicarte aquello que a mí me hubiese encantado saber en el primer semestre. Las técnicas de memorización que sí funcionan, las que están basadas en ciencia y las que puedes comenzar a aplicar ahora mismo. Vamos con el video. La primera estrategia es el aprendizaje activo o active recall, como se conoce en inglés. Y lo siento por empezar por aquí, sé que has escuchado esta estrategia un montón de veces en videos que te has visto sobre técnicas de estudio probablemente, pero es la base de todo. La ciencia ha demostrado infinitas veces que es la estrategia de estudio que más funciona. Y si quieres mejorar tu memorización, obligatoriamente tengo que hablarte de ella. Básicamente, las estrategias de aprendizaje activo hay muchas. Está la repetición espaciada, está la flashcard, está la técnica de Feynman, hay muchas, el efecto de examen también. Y básicamente lo que consiste es en obligarte, en exponerte a cuestionarios sobre esa información que acabas de estudiar. Es decir, lo que normalmente un estudiante hace es leer la información, procesarla, crear resúmenes, crear material de estudio y luego releerse ese material, técnicas de estudio pasivas. Lo que buscamos con estas estrategias de estudio activas es leer la información de cualquiera que sea el material por el cual estás estudiando y luego ponerte a prueba a través de exámenes, de cuestionarios, de flashcards con preguntas y respuestas, lo que sea, de esa información. Por ejemplo, la técnica de Feynman, que se las he explicado en muchas ocasiones en este canal, consiste básicamente en tomar una hoja de papel en blanco y obligarte a explicarte toda la información que acabas de leer, extrayendo toda esa información de tu cerebro en lugar de verla una y otra vez. Entonces, perfecto, las estrategias de estudio activo son muy eficaces a la hora de memorizar, de retener la información, a la hora de estudiar, pero hay un error que he notado muy frecuente respecto a estudiantes que utilizan esta técnica, y es el hecho de plantearse preguntas reproductivas. Es decir, normalmente si tú creas estrategias de aprendizaje activo, tú mismo eres el que genera los cuestionarios o los creas con inteligencia artificial o lo que sea, pero básicamente tú eres quien te pone a prueba ese contenido, y muchos estudiantes se plantean, a la hora de ponerse a prueba, se plantean preguntas reproductivas y no preguntas que los obliguen a integrar esa información que has estudiado. Y mira, si tú quieres realmente saber o darte cuenta de que has comprendido algo a profundidad, primero es que sepas simplificarlo al máximo, que seas capaz de explicárselo a un niño de 8 años, por ejemplo, que esto es lo que plantea la técnica de Feynman, pero también debes ser capaz de integrar toda esa información y reordenarla en base a tus capacidades. Entonces, a lo que me refiero es, hay muchos estudiantes que cuando se plantean estos cuestionarios, cuando los elaboran, se crean preguntas reproductivas del tipo, por ejemplo, diga la definición o qué es el shock séptico. Esto es una pregunta reproductiva que no hace trabajar a tu cerebro, que es precisamente la funcionalidad del aprendizaje activo, y por eso digo que es un error. Entonces lo que haríamos sería transformar estas preguntas reproductivas en preguntas que obliguen a la integración del contenido. Por ejemplo, en lugar de hacer esta pregunta de cuál es la definición de shock séptico, nos podríamos preguntar cuál es la diferencia entre shock séptico distributivo y no distributivo en base a su fisiopatología. Esta pregunta te obliga a trabajar mentalmente sobre esa información que ya has estudiado. Entonces, tengo otros videos donde les explico a mayor profundidad todo esto del aprendizaje activo, se los dejo por acá arriba, no es el objetivo central de este video, porque hay muchas otras estrategias de memorización que quiero comentarles. Pero en forma de resumen, las principales estrategias prácticas sobre las cuales pueden aplicar el aprendizaje activo son la técnica de Feynman, que ya se las he explicado, las flashcards, que consiste básicamente en tarjetas, en donde en una cara de la tarjeta hay una pregunta y en otra cara las respuestas, de forma tal que nosotros solamente vemos las preguntas al estar contestándolas. Y en tercer lugar estarían los cuestionarios o exámenes, en donde es súper importante tener en cuenta la aplicación de preguntas integradoras y no preguntas reproductoras, como les expliqué anteriormente. La segunda estrategia se basa en la intercalación por bloques de contenido, y en lo que consiste básicamente es en modificar la distribución que normalmente nosotros le damos a los bloques de estudio por cada uno de los contenidos. Mira, normalmente si un estudiante debe estudiar contenidos A, B y C para su examen, va a estudiar primero A, luego B y próximamente C, luego va a repasar A, va a repasar B y va a repasar C. Se ha demostrado que la intercalación de estos contenidos, es decir, la modificación en cuanto a la estructura en nuestro calendario, tiene muchos beneficios en cuanto a nuestra retención de esos diferentes contenidos y, por supuesto, su memorización. Es decir, lo que plantea esta estrategia básicamente es modificar ese patrón clásico que nosotros normalmente le damos a nuestras sesiones de estudio.
En lugar, podríamos, por ejemplo, subdividir una propia sesión de estudio de 2 horas. En una primera hora estudiamos el tema A y en una segunda hora estudiamos el tema B. En una sesión de la tarde podríamos repasar el tema A y estudiar el tema C. Luego, el próximo día, repasar el tema B, estudiar el tema A, repasar el tema C, estudiar el tema B. Es decir, modificar ese patrón lineal clásico que normalmente los estudiantes desarrollan. Tercera estrategia, la estrategia de las dos conexiones. Y con esto básicamente a lo que me refiero es establecer una conexión anterógrada del contenido y una conexión retrógrada del mismo. Con la conexión retrógrada, básicamente vas a plantearte cómo se conecta ese nuevo contenido que estás estudiando con los conceptos que ya tú conoces, con los contenidos que ya tú conoces. El aprendizaje aleatorio de contenidos, es decir, el hecho de que tú tomes un contenido nuevo y tomarlo como si no tuviera nada de relación con eso que ya tú sabes, con lo que ya tú conoces previamente, no tiene ningún sentido desde el punto de vista de rendimiento académico. Para lograr maximizar el aprendizaje de nuestros contenidos, debemos ser capaces de integrar esos nuevos conceptos a las redes neuronales que ya nosotros tenemos muy instauradas en nuestro cerebro, es decir, los conceptos que ya conocemos previamente. Y lo segundo sería establecer una conexión anterógrada, es decir, definir por qué es importante el aprendizaje de eso que estás conociendo ahora mismo. Es decir, ¿para qué te va a servir en la práctica médica, por ejemplo, en mi caso, en la práctica de la vida real? Como ya les he explicado en otros videos, el olvido funciona como un mecanismo de defensa para evitar almacenar información que no necesitas. Entonces, si tú le haces entender a tu cerebro que esa información que estás aprendiendo es importante, por ejemplo, en medicina yo lo utilizo mucho relacionando conceptos de área básica, por ejemplo, conceptos de fisiología, de histología que estoy estudiando, con patologías reales. Y como les digo, esto me ayuda a retener mucho mejor la información porque entiendo para qué sirve y la relaciono mucho mejor con estos casos prácticos de la vida real. Próximo punto, crea varios inputs del contenido. Mira, algo que a mí me suele pasar cuando me preguntan algo que me estudié o me hacen alguna pregunta sobre cualquier contenido, es que recuerdo exactamente el momento donde lo aprendí o donde lo entendí. Si me lo dijo un profesor en el pase de visita del hospital, si lo escuché en el audio de la conferencia, si lo leí, recuerdo el fragmento del libro donde lo leí, como el lugar de la página donde estaba, si lo vi en algún esquema, etc. Entonces, algo que he hecho o que he aprendido es una estrategia que me funciona bastante, es el hecho de optimizar esa ventaja, por decirlo de alguna forma, y recibir diferentes inputs de contenido. Es decir, un input visual, leyendo el contenido, viendo algún ejemplo práctico con imágenes radiológicas, por ejemplo, un input práctico, viendo a pacientes, auscultándolos, por ejemplo, palpando a los pacientes y viendo cómo se ve esa patología realmente en los pacientes. Un input auditivo, escuchando los propios audios de las conferencias que yo grabé o creando podcasts con inteligencia artificial que les expliqué en este video pasado cómo hacerlo con Notebook LM. Igualmente me funciona teniendo diferentes estrategias de estudio para un mismo contenido, no simplemente leerlo, sino también hacer flashcards sobre ese contenido, hacer exámenes, preguntas, etc. Es decir, aumentar la cantidad de escenarios en los cuales nos exponemos a ese contenido y nos puede ayudar a recordar posteriormente eso que estudiamos. El próximo punto es el hecho de crear automatizaciones de contenido. Esta es una estrategia que he desarrollado a lo largo del tiempo y que me ha funcionado bastante. Es decir, la de automatizar los temas. Si tú ahora mismo me preguntas sobre un síndrome, sobre cualquier síndrome, me preguntas cualquier cosa de ese síndrome, mi mente automáticamente va a concepto, clasificación, principales causas, fisiopatología, hallazgo al examen físico, cuadro clínico y complementarios a indicar dentro de ese síndrome. Es decir, mi mente está programada para pensar dentro de ese cuadro mental y una vez yo me ubique ahí dentro de esa pista de recuperación que tengo como esquema, yo preciso las diferencias entre cada uno de los síndromes y me acuerdo de las peculiaridades de esos síndromes. Pero mi mente automáticamente va a ese esquema y me ayuda mucho más a recordar la información. Esto, por ejemplo, lo puedes extrapolar a cualquier contenido básicamente que estudies. Por ejemplo, si tú ahora mismo me preguntas sobre un hueso, mi mente automáticamente va a nombre, clasificación, situación, relaciones anatómicas, detalles anatómicos e inserciones musculares. Básicamente lo que te recomiendo es crear un patrón para esos temas similares que puedas agrupar dentro de él y que te acuerdes de ese patrón cuando necesites recordar ese tema y que no sea algo aleatorio para tu mente. Próximo punto, principio de chunking multinivel.
Este concepto básicamente explica que la mejor forma de apropiarnos de una nueva información es el hecho de agruparla por bloques de contenido. Por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo es el hecho de estás aprendiendo un número de teléfono y no te aprendes 724359, te aprendes 724359 o te aprendes 724,359. Es decir, agrupas esos números para un mejor aprendizaje. Con la información que nosotros necesitamos aprender, con los contenidos que estamos aprendiendo más complejos, también podemos hacer lo mismo, de dos formas, por bloques jerárquicos o por bloques consecutivos. Por bloques jerárquicos, básicamente lo que vamos a hacer es dividir nuestras sesiones de estudio en tres. Un primer momento en donde nos vamos a apropiar de los conceptos más básicos de esa información. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad, el hecho, su concepto, por qué está producido. Un segundo momento en donde vamos a subdividir ya ese contenido, vamos a aprender los síntomas, por ejemplo, los exámenes complementarios, el cuadro clínico de la enfermedad, los hallazgos al examen físico, etc. Y un tercer momento en donde lo vamos a utilizar para afinar los detalles, es decir, para profundizar en toda esa información que ya nosotros hemos construido de base. Y en el caso de los bloques consecutivos, lo que vamos a hacer es definir dentro de un determinado contenido, como mismo hacemos con los números de teléfono. Dentro de un mismo contenido vamos a definir cómo podemos subdividirlo de forma consecutiva para agruparlo mejor. Por ejemplo, imagina que estás estudiando el sistema colinérgico. Tiene mucho más sentido, en lugar de estudiarlo todo de tirón, o estudiar un fragmento primero y otro después, pero que no tenga mucha relación lo que estudiaste en principio con lo que estudiaste después. Tiene mucho más sentido dividirlo de la siguiente forma. Primero te estudias la química detrás de la acetilcolina. Luego te estudias el proceso de síntesis, que está muy relacionado con la química, y luego te estudias la liberación de esa acetilcolina. Eso en un primer bloque. Y en un segundo bloque nos estudiamos cómo se unen los receptores, cómo es degradada esa acetilcolina en la hendidura sináptica y cómo es recaptada y reutilizada. Es decir, a nivel espacial hemos dividido lo que sucede primero dentro de la terminación nerviosa de la neurona y luego lo que sucede en la hendidura sináptica entre ambas neuronas. Y esto te puede ayudar a agrupar el contenido para que su estudio sea mucho más optimizado. Próximo punto, técnica de anclaje. Esta estrategia consiste en a cada uno de los contenidos nuevos que estás aprendiendo, aplicarle diferentes capas que te ayuden a recordar mejor esa información. Te pongo un ejemplo con una enfermedad. Imagina que estás aprendiendo enfisema pulmonar. Vas a hacer un anclaje entre nombre, mecanismo fisiopatológico por el cual se produce, causas y cómo se ve en una imagen radiológica de tórax. Esto te permitirá que al intentar recordar uno de los elementos de ese patrón tengas una mayor cantidad de pistas de recuperación, es decir, una mayor asociación entre los diferentes elementos que conforman ese patrón que tú has establecido y que por tanto si no recuerdas uno de ellos te sea mucho más fácil recordarlo. Recuerda que tu cerebro aprende por asociación, agrupando elementos en cajas de contenido y es mucho más fácil que recuerdes uno de ellos si tienes suficientes pistas de recuperación o elementos de contexto para recordarlo. Octavo punto, método predictivo. Este punto, como su nombre lo indica, básicamente consiste en predecir la información o cómo se comportará determinada información antes de estudiarla, antes de aprenderla. Evidentemente hay temas con los que funciona y hay otros con los que no. Pero por ejemplo, imagina que estás estudiando fisiología del sistema cardiovascular, vas a comenzar a estudiarla. Podrías preguntarte qué factores físicos pueden afectar la presión de la sangre en el interior de los vasos sanguíneos. Podrías preguntarte cómo es que el corazón mantiene un patrón rítmico de contracciones. ¿Por qué es que se escuchan dos sonidos a la auscultación del corazón y cómo es que estos sonidos se producen? Es decir, intentar responderte todas estas preguntas en base a la información que tú tienes. Luego de estudiar ese contenido, pueden suceder dos cosas. Que hayas adivinado, que hayas acertado en la predicción que tuviste o que te hayas equivocado. Cualquiera de los dos puntos es válido porque cualquiera de los dos dejará una huella emocional en tu cerebro. Es decir, es muy probable que cuando intentes recordar ese contenido también recuerdes la predicción que hiciste sobre ese elemento. Como dije, tu cerebro trabaja por asociación y el hecho de crear puntos de recuperación te puede ser de mucha ayuda. Próximo punto, utilización de metáforas. Muchas veces cuando estamos aprendiendo un tema es necesario utilizar, sobre todo en medicina, metáforas que te simplifiquen y te ayuden a recordar esa información.
Por ejemplo, no es lo mismo aprender la insulina permite la translocación del transportador GLUT4 y modula la fosforilación intracelular para el metabolismo de la glucosa, que aprender la insulina actúa como un portero de un estadio que permite el paso de la glucosa hacia el interior de la portería. Es raro, pero el hecho de simplificar conceptos con metáforas más sencillas no te va a hacer acordar de los nombres científicos de las cosas, ni mucho menos, no te puede ayudar en un examen, pero sí te puede ayudar a entender la base de esa información y que a partir de ahí puedas ir construyendo el resto de tu aprendizaje. Y el último punto, que para mí es de las estrategias más potentes de memorización que puedes utilizar sobre todo en carreras como medicina, son las mnemotecnias. Si no sabes lo que son las mnemotecnias, son básicamente determinados elementos fáciles de recordar que te permiten asociar temas más complejos. Por ejemplo, en medicina hay uno bastante famoso que son las causas de dolor abdominal agudo, que es apendicitis, de apendicitis, pélvico inflamatorio, ectópico, nefrolitiasis, diverticulitis, infecciones, enfermedad de Crohn y endometriasis. Así de simple. Como puedes ver, memorizar no es un talento, es un músculo que se construye y estas estrategias te pueden ayudar bastante a hacerlo. Hasta aquí el video de hoy, espero de corazón te haya servido, cualquier duda me la dejas por los comentarios y nos vemos en el próximo. Un abrazo.